Muy buenos días, querida iglesia. Muy buenos días, hermanos en la fe. Continuamos con nuestro estudio acerca de la salvación y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, es un tema que sé que nos va a enriquecer muchísimo, que es la adopción. Es una doctrina maravillosa y espero que podamos estar muy atentos y si tienes la posibilidad de tomar nota e ir aprendiendo pues a la par con las enseñanzas de nosotros, lo puedas ir haciendo. El texto que vamos a desarrollar el día de hoy es Gálatas 4, versículo del 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, en tus manos entrego esta palabra tuya. Oh Espíritu Santo, te pido nos guíes. Guía nuestros corazones hacia el entendimiento. Utiliza, Señor, por favor, mi predicación para llegar a los corazones de las personas, sabiendo, amado Padre, que no soy yo, sino es tu palabra la que puede transformar vidas, la que puede transformar los corazones. Te pido de todo corazón, dispón nuestra mente, dispón nuestra alma a poder entender, a poder escuchar tu palabra, amado Señor. Permítenos, amado Padre, por favor, entender esta maravillosa doctrina acerca de la adopción, amado Señor. Que sea tu Espíritu, amado Padre, hablando a nuestros corazones. Entrego, amado Señor, cada corazón que está sediento por aprender la palabra de Dios, cada corazón, amado Padre, que tiene una sed por conocer acerca de Cristo, por conocer cada vez más al Dios vivo de las Escrituras. Señor Dios, te los entrego en tus manos. Entrego esta predicación y entrego esta palabra y esta enseñanza en tus manos, amado Padre. Bendito y alabado eres mi Señor por siempre. Amén. Bueno, si nosotros vemos este texto a la luz de la venida del Hijo de Dios encarnado y podemos ver las implicaciones tan profundas que tendrá su segunda venida, vemos claramente que se producirá un cambio maravilloso en la iglesia del Señor. Y como creyentes, nosotros anhelamos el día en el que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En este tiempo, la iglesia será alzada a una plataforma aún más alta de la que ocupa ahora, y todos aquellos militantes de la fe serán triunfantes y serán recompensados. Todos aquellos que trabajan, todos aquellos que están arduamente trabajando a causa de Cristo y que reciben persecución y aflicción, estarán gozosos y llenos de regocijo en la presencia del Padre. En este tiempo presente estamos en el campo de batalla, llenos de aflicciones, dolor y persecución por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero la segunda venida de nuestro Señor, en ese momento será la victoria, en ese momento será el reposo. Nuestro Rey nos envía al campo de batalla y por amor a nuestro Dios, complacidos vamos al conflicto, vamos a la lucha, porque confiamos que pronto reinará gloriosamente sobre el monte de Sión junto con su iglesia. Tenemos la confianza
de que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esperamos ansiosos la redención de nuestro cuerpo, como con dolores de parto, en un paralelo semejante al mismo dolor con el dolor que la creación gime y clama por ver la redención de los hijos de Dios. Pero ese día llegará, donde los hijos entren en libertad perpetua en el reino del Padre, donde contemplarán y compartirán su gloria por la eternidad. Esa es la promesa de la segunda venida en la que nosotros, como cristianos, descansamos. Pero retrocediendo en las escrituras, en las profecías y en las promesas, quiero desarrollar este sermón en 3 partes. Primero, la preparación para la adopción. Segundo, el cumplimiento del tiempo para recibir la adopción. Y tercero, las implicaciones de la adopción y de ser hijos de Dios. Primero, la preparación para la adopción. Y quiero que desarrollemos en este punto estas 2 preguntas. ¿Cuál fue el resultado de la encarnación de Cristo para la iglesia? ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en la iglesia y en los creyentes? Particularmente, el resultado es mucho más grande de lo que nosotros podemos siquiera llegar a comprender. Para desarrollar el texto quiero que veamos que Pablo nos muestra una ilustración muy clara acerca de la condición del creyente en los primeros versículos de Gálatas 3. Dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Pablo utiliza una ilustración que era muy clara en el mundo antiguo. Todo el mundo sabía que en un momento de la vida de todo niño entraba a una etapa de madurez y asumía responsabilidades. Pero antes de que ese momento llegara, el niño no era diferente a un esclavo. El infante podría ser el heredero de un gran patrimonio, de una gran riqueza, de grandes posesiones. Incluso podría ser el heredero de un gran poder, hablando en términos políticos y sociales. Pero todo esto sería suyo por promesa. Pero todavía, mientras estaba en la etapa de la niñez, él no podía hacerse cargo de su herencia. Él debía estar a cargo de guardianes y de tutores que lo cuidaban. Aunque él es el heredero y algún día poseería toda su herencia y sería el dueño legal, pero él se sujeta, aún siendo niño, a las órdenes que le impongan y a la forma en cómo lo quieren o lo querían educar. Él es el heredero, pero su heredad no es entregada aún, porque aún legalmente él no la puede recibir. Él está bajo el cuidado de guardianes, bajo el cuidado de tutores, mientras espera la madurez y mientras llega a esa madurez en la que algún día podría recibir la heredad que fue entregada por promesa. Pero mientras el niño es inmaduro, mientras está en su etapa de niñez, no es diferente a un esclavo. Recibe órdenes. Él no puede dar órdenes. Y todo se hará y se establecerá según el Padre haya colocado la fecha. En la antigüedad, los tiempos eran bien definidos y el Padre era el que establecía la fecha. Luego, en ese momento, el pequeño o el niño que ya pasa a ser adulto, ya se hace responsable ante la ley. Si era un gentil, ante la ley de su nación o la religión pagana que practicara, o si era un judío, ante la ley del Dios verdadero.
Y Pablo ahora nos dice en versículo 3, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Aquí Pablo pasa de la ilustración a la aplicación. Y ese es el periodo de tiempo antes que nosotros como creyentes vivíamos, antes de convertirnos en hijos maduros. La promesa fue dada a Abraham para que pasara a Israel y también para que pasara a todo el mundo. La promesa fue afirmada a los patriarcas, fue afirmada también a David, divulgada por los profetas y establecida definitivamente en el nuevo pacto. La herencia estaba esperando, pero no estaba disponible para aquellos que estaban en la infancia. Un infante está en esclavitud a aquellos que controlan su vida. Pablo dice, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Para un judío, su esclavitud es representada por la ley de Dios y los designios de los padres. Para un gentil, esa esclavitud es representada por todos los rudimentos del mundo, todo esquema religioso, social, cultural e incluso también la ley de Dios. Pero la ley que Dios le coloca en su interior por conocimiento, como lo dice en Romanos 1:19. También esa forma de esclavitud está representada por los designios de su Padre. Y quiero que entendamos algo muy importante, porque la ley divina, la ley santa de Dios, dada a los judíos en la Torá e incluso a los gentiles colocada en ellos mismos, es esclavitud hasta que se llegue a ser hijo maduro y luego poder disfrutar de la herencia. Pero la ley divina incluso viene a ser esclavitud. Quiero que miremos la frase que emplea Pablo acá. Dice, las cosas elementales de este mundo. Estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. ¿A qué se refiere Pablo con esta expresión? Quiero que miremos un contexto más amplio aún. Quiero que vayamos a Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Más adelante, en los versículos 20 al 23 de Colosenses 2 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, en un marco mucho más general y más grande, ¿cuáles son las cosas elementales de este mundo? Son todas aquellas cosas las cuales el creyente estaba sometido antes, las cuales esclavizaban a las personas. Para un gentil, por ejemplo, algunas de estas cosas, como Pablo las explica en Colosenses, son filosofías, tradiciones de hombres, decretos, enseñanzas humanas, restricciones de todo tipo, falsas religiones, flagelación del cuerpo, como lo expresan y lo expresaban algunas religiones para llegar a ser más santos, por ejemplo.
Todo este tipo son formas, y son algunas de las formas en las que se presentan las cosas elementales del mundo, a las cuales antes de llegar a Cristo se estaba sujeto y se estaba precisamente en esclavitud. Pero asimismo también es la ley de Dios para los judíos. Si estamos hablando de un judío, digamos, genéticamente hablando, de un judío de sangre, llamémoslo así, cuando entramos a mirar en detalle las cosas elementales, esta frase hace referencia a una especie de lista y normativas enumeradas que se deben seguir paso a paso. Toda religión es elemental, incluso el judaísmo. Así el judaísmo se base en la ley de Dios. Si un judío se queda en la ley de Dios y únicamente se queda allí, es condenado porque la ley no salva. La ley solo lo puede juzgar y lo puede condenar. Es necesario pasar de la ley a Cristo, pues únicamente en Cristo viene la madurez completa. Cualquier rudimento del mundo, hablando de las cosas elementales, coloca a las personas en esclavitud. Cualquier filosofía humana, cualquier filosofía, pensamiento que se haya levantado y que se ha levantado, es esclavitud para las personas. ¿Por qué? Porque simplemente es una idea impía que se levanta en contra de la voluntad de Dios. La tradición es otra forma de cosa elemental, ya que es un patrón que sugiere y esclaviza a las personas a seguir algo interminable de generación en generación sin poderse ni siquiera cuestionar. La religión simple, elemental, también lo es. La religión sin Cristo es elemental. La religión sin Cristo es inmadura. Como Pablo dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1:22. Toda religión fuera de Cristo es elemental. Y Pablo se está refiriendo a esto. Antes de que estuviéramos en Cristo, éramos como niños, lo cual no es diferente a ser esclavos. Y estábamos esclavizados por todas estas cosas elementales, la religión, tradición, filosofía, la ley, y esa era nuestra condición pre-salvación, una condición de inmadurez con semejanza a esclavitud. Pero para los elegidos, desde antes de la creación del mundo, aún sin saberlo, estábamos siendo preparados como esos niños para el momento en que entraríamos a la madurez y a poder recibir la heredad. Esa heredad la estábamos esperando sin aún siquiera saberlo. Y esto es algo maravilloso porque esto definitivamente nos debe colocar de rodillas ante el Señor. Porque aunque éramos como niños inmaduros que no pueden recibir la heredad, y éramos a semejanza de esclavos, esclavizados por los rudimentos del mundo, el Padre ya había hecho su elección en soberanía absoluta y nos predestinó para que en su momento fuéramos adoptados por Él. El Señor nos veía como ese niño el cual está preparando para su madurez, sabiendo que éramos esos niños y no esclavos, porque los esclavos no tienen derecho a la herencia. Quiero que para ir cerrando este primer punto, veamos la preparación hacia la madurez de forma general en la iglesia de nuestro Señor. En el texto, Pablo no solamente está hablando del pueblo judío. En los capítulos anteriores de Gálatas, Pablo habla que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Para nuestro Señor, la iglesia es una. Y cuando dice que estábamos en esclavitud, se está refiriendo a los gálatas cristianos, muchos de los cuales eran gentiles, pero también había judíos, pero no los considera ni como judíos ni como gentiles, sino como parte de una única iglesia del Dios invisible.
En las épocas en las que la elección abrazaba principalmente a las tribus de Israel, había siempre elegidos que estaban ubicados más allá de la vista del pueblo de Israel, los cuales la fe les fue contada por justicia. En la mente de Dios, aunque Israel fue su primogénito, su hijo, su pueblo escogido, más allá de eso, el Señor siempre vio al pueblo escogido como uno solo en Cristo Jesús, y esto es muy importante. Pablo nos hace saber que la iglesia, el estado de la iglesia, hasta la primera venida de Cristo, era como un niño inmaduro, bajo tutores y guardianes, y estaba mantenido bajo restricciones apropiadamente. Pero cuando Jesús vino, ese gran día del nacimiento, fue el día en el que la iglesia cumplió su mayoría de edad. Entonces, los creyentes ya no eran niños, sino que se convirtieron en hombres maduros en Cristo Jesús. Por medio de su primera venida, nuestro Señor hizo pasar a la iglesia de su minoría de edad a estar bajo a estar bajo la tutela de la ley, a una condición de madurez en la que fue capaz de tomar posesión de la herencia y reclamar sus derechos y libertades. Fue algo maravilloso pasar de estar bajo la ley como tutor, de estar medidos bajo su vara y su gobierno, a llegar a la libertad y al poder de un heredero adulto. Y lo mejor de todo, poder gozar de la herencia. Cuando nosotros llegamos a Cristo, esto ocurre de esa manera. Ocurrió en general y en la antigüedad pasó de esa manera. Pero para nosotros en la época actual sucede lo mismo cuando llegamos a Cristo. Pero quiero que miremos que para los creyentes en tiempos antiguos hubo una consecuencia de todo esto que ocurrió debido a la venida de nuestro Señor. Y es que marcó una diferencia entre los mayores del Antiguo Testamento y los que son considerados menores en el Nuevo, o los más pequeños en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor dice: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista se puede considerar como un joven que aún no ha alcanzado su mayoría de edad. Todavía es un infante que está bajo el tutor de la ley. Todavía es incapaz de hacerse cargo de la herencia. Pero el más pequeño, creyente en Cristo Jesús, es mayor incluso que Juan, porque ha superado su minoría de edad y ya no es un esclavo, sino un hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravillosa es la doctrina que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. El segundo punto del sermón: el cumplimiento del tiempo para recibir la adopción. Pablo continúa en el versículo 4 y 5 diciendo: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta frase es supremamente importante. Cuando vino la plenitud del tiempo. Esto quiere decir que el tiempo de Dios es perfecto, es exacto. Lo que ha de suceder ocurre en el momento preciso, y ese momento preciso es cuando el Creador da esa orden desde la eternidad para que se cumpla en un tiempo establecido. Es inquebrantable. La ley estuvo como ese guardián, como ese gobernador duro e implacable durante cientos y cientos de años. Pero luego viene Cristo en el momento que era, en el momento preciso, y con Él viene la libertad de la ley, y con Él viene la edad adulta, y eso marca la culminación de la historia humana.
cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él fue puntual a su hora. La esclavitud durante muchos cientos de años fue dura, fue larga, pero cuando viene el Señor Jesucristo en su nacimiento, es la luz más grande de toda la historia humana. Y ciertamente ese momento fue preparado con antelación por el Padre. Cuando fue la plenitud del tiempo, el Señor viene a nosotros. Jamás el hombre por su propia voluntad hubiera buscado a Dios. Es el propio Dios, en infinita compasión y misericordia, quien viene a los hombres para redimirlos. Aquí podemos ver la gracia de Dios. Qué gracia tan grande podemos ver. Todas las cosas buenas comienzan con Dios. Dice Pablo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y quiero que reflexionemos un poco al respecto. Cristo es un humano tan real como tú y como yo. Es hecho nacido de mujer. Esto implica que Él posee en su humanidad la misma sustancia de su madre, como cualquiera de nosotros los seres humanos. Dios no hizo un clon que luego unió con la segunda persona de la Trinidad. No, Él fue hecho y nacido de mujer. Esto tiene implicaciones profundas. Por lo tanto, Él es de nuestra propia raza y Él es de nuestra propia naturaleza, con la diferencia de que Él no conoció pecado. Con esto no estoy queriendo decir que Él abandonó su divinidad. Él siguió siendo 100% Dios, pero al hacerse hombre, no solamente adquiere una humanidad cualquiera, sino que tiene nuestra misma humanidad y es nacido de mujer y por lo tanto es hermano nuestro. Hebreos 2:11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso es algo maravilloso. La persona de Cristo, a pesar de que es un gran misterio, su divinidad, su humanidad, es algo maravilloso en lo que nos podemos regocijar siempre. Se nos dice que también Él es nacido bajo la ley. Y aquí también quiero que nos maravillemos con esto, que definitivamente quiero que veamos la maravilla de esto. El Hijo de Dios vino bajo la ley. Él era el legislador, el promulgador, Él a la misma vez es el juez, el ejecutor de la ley, y con todo eso, Él mismo vino bajo la ley. Él estuvo bajo la ley desde que nació de una mujer. Eso lo hizo voluntariamente. Él quiso ser hombre y siendo hombre aceptó la posición de ser hombre y estuvo en el lugar del hombre sujeto a la ley y esa ley dada por el Padre. Cuando lo tomaron, lo circuncidaron de acuerdo a la ley, se declaró públicamente que él estaba bajo la ley. Eso tiene implicaciones profundas. Él observó los mandamientos de Dios con reverencia durante toda su vida. Él tenía incluso una consideración escrupulosa hacia la ley ceremonial según fue dada por Moisés, pero despreciaba las tradiciones y las supersticiones de los hombres, pero tenía un elevado respeto por la ley de la dispensación. Él vino bajo la ley moral para rendirle un servicio a Dios en nombre de nosotros. Guardó los mandamientos de su Padre, obedeció plenamente la ley, pues amaba a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Como Él era nuestra fianza y sustituto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz, estuvo bajo la maldición de la ley. Fue hecho por nosotros maldición, habiendo Él tomado nuestro lugar y habiendo asumido nuestra naturaleza, aunque Él mismo era sin pecado. Se sometió a las rigurosas demandas de la justicia y a su tiempo, Él, el Hijo de Dios, inclinó su cabeza a la sentencia de muerte. Él puso su vida por nosotros, murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En este misterio de su encarnación, en esta maravillosa sustitución de sí mismo por los pecadores, es cuando en ese momento que Jesús viene en la carne, fue la base para que la iglesia progresara. Fue ese momento preciso para que los creyentes dieran pasos agigantados en la fe. Su venida en forma humana comenzó para que la madurez espiritual llegara a nosotros. En ese momento comienza la era de madurez y comienza la libertad. Gracias a su venida, somos adoptados como hijos y herederos juntamente con Él. Y esto tiene grandes implicaciones también para nosotros. Es impresionante poder ver el tiempo preciso en el que vino nuestro Señor y lo que Él causó con su venida. Es algo que nos debe colocar a reflexionar realmente. En el tercer punto de nuestro sermón vamos a ver las implicaciones de la adopción y lo que implica ser hijos de Dios. Los dos puntos anteriores nos prepararon el camino de una manera firme pero sutil para llegar hasta este punto. Y aunque los puntos anteriores tienen que ver directamente con nosotros como creyentes, en este tercer punto, de una manera más íntima, vamos a ver la adopción que Dios hizo para nosotros como seguidores de Cristo. En el versículo 5 de nuestro texto, dice Pablo lo siguiente: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Si somos un poco rigurosos en el estudio que estamos llevando a cabo el día de hoy, la palabra griega que Pablo emplea cuando habla de adopción es la palabra hiostesia. Implica la acción legal de la adopción. Esta palabra implica que legalmente llegar a ser hijo, pero también implica ser hecho como hijo en la familia divina. Y esta última connotación me parece muy especial, me parece muy importante. Implica ser hecho como hijo en la familia divina. Y esto ya te da esa sensación de calor, de adopción, de que eres bienvenido a la familia divina. Antes de que existieras, antes de que el universo existiera, Dios te elige y da la orden para que fueras salvo. Te ve en tu pecado. Y no digo esto porque Dios fue al futuro, aprendió y luego regresa y te salva. No. Esa no es la lógica de la predestinación. Él, desde la eternidad, ya te vio en tu pecado y vio a su Hijo crucificado y resucitado, destinando a todos los creyentes a través de su Hijo crucificado a ser perdonados de todos los pecados y ser adoptados en su familia. Y todo eso ocurrió antes de que tú existieras. Fuimos predestinados según el consejo de su voluntad para la adopción. Por ese motivo, porque quiero que observes esto, fuimos adoptados según el consejo de su voluntad. Fuimos adoptados según ese decreto divino.
Y por eso nuestra adopción no es una adopción débil, ni tampoco es incierta. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Se decidió desde la eternidad. Por lo tanto, es tan firme y segura y es tan inquebrantable como los preceptos de Dios. Tu adopción en la familia de Dios es a través de la fe en Cristo. Fue planeada y fue preparada desde antes de los tiempos, desde antes de las eras, fue preparada desde antes de la creación. Solamente, porque quiero también que vayamos aclarando este punto, solamente hay un Hijo de Dios que no es adoptado, el cual es Jesucristo. Pero bueno, el cual es Jesucristo, y además Él ha sido hijo de Dios desde la eternidad. Pero para que un ser humano llegue a ser hijo de Dios, debe ser adoptado, y esa adopción es únicamente mediante Jesucristo. Quiero que vayamos a Juan 1, del 12 al 13 por un momento. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cristo es el autor de todo, y por medio de Él, únicamente de Él, es que podemos llegar a tener este privilegio tan grande, únicamente por Cristo. Quiero que pensemos en lo siguiente, pues esto es algo muy, muy profundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre pensó en ti, te eligió para adoptarte como su hijo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Nos adoptó por pura gracia, para que nos relacionáramos con Él. Y no nos relacionáramos con temor como si fuéramos esclavos, sino que nos relacionáramos con Él en amor, en tranquilidad, con confianza, como un hijo se puede relacionar con su padre. Y de manera recíproca, Él a nosotros nos trata como a hijos, derramando su amor. Y este amor que Dios derrama es un amor especial, un amor fraternal, un amor que no cambia ni cambiará con las eras ni con los acontecimientos. Este amor es tan especial que solamente unos pocos pueden jactarse realmente de él. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Esta declaración es poderosa y nos coloca en una esfera diferente, nos permite además ver de una manera mucho más profunda y mucho más clara la relación que realmente tenemos nosotros con Dios. La pregunta es, ¿por qué a Dios le interesa que sepamos que ahora somos llamados sus hijos? Para darnos la confianza y la certeza de que somos adoptados. Pero no solo eso, sino que su adopción es legítima, establecida desde antes de la creación. Y que sepamos que somos los seres más privilegiados del mundo. ¿No te sientes de esa manera? Tú que realmente lo has dado todo por Cristo, que has colocado toda tu fe y toda tu confianza en el Señor Jesús. Hoy en día podemos mirar a nuestro alrededor, podemos sentirnos mal, tristes, sin rumbo de pronto. De pronto nos podemos ver estancados, fracasados incluso. Podemos ver a los multimillonarios, a las personas que tienen grandes compañías, éxito, fama, todo lo que el dinero pueda comprar, lo que tú te puedas imaginar. Pero nosotros, como hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, somos los más privilegiados del mundo. Dice, y porque sois hijos,
Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Quiero que veamos los privilegios que tenemos todos los que creemos en Cristo al ser parte de la familia divina. Primero, tenemos el Espíritu Santo. Esto es algo que he estado meditando todos estos días. Dice la palabra que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. El mismo Espíritu Santo que guió a nuestro Señor hacia el desierto. El mismo que descendió en ese momento del bautismo de nuestro Señor. El mismo Espíritu, ese Santo Espíritu que guió a Cristo en todo su ministerio, es el mismo Espíritu que mora en ti y que mora en mí. Qué muestra de amor tan grande podemos ver por parte del Padre. Aun cuando nosotros no lo merecíamos, aun cuando jamás quisimos buscarlo, porque en su propia voluntad humana nadie puede buscar a Dios. Esto es algo grande, enorme, lleno de ternura, de misericordia. ¡Cuánto amor hay aquí derramado! Somos pocos comparados con toda la humanidad que existió, que existe y que existirá, que podemos decir que Dios nos ama genuinamente y que ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que guió al Señor Jesucristo es el que ahora mora en mí. Esto es algo poderoso en todo sentido, desde toda perspectiva que tú lo veas, esto es algo poderoso. Mira, cuando el Espíritu te guía a orar, cuando el Espíritu Santo te guía a leer la palabra, incluso cuando el mismo Espíritu Santo te redarguye por pecado, es el mismo Espíritu que guió a Cristo al desierto. Es el mismo Espíritu que guió a nuestro Señor en todo su ministerio. Y yo no sé a ti, pero esto a mí me estremece hasta el alma y realmente me llena de gozo, de alegría, de un amor fraternal. Algo que pocos podemos o tenemos pocos el privilegio de poder sentir esto, de poder regocijarnos en esto. Segundo privilegio, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, guiándonos hacia la santidad, para confirmar esa adopción y para darnos la confianza de que nos podemos acercar a Dios y que le podemos llamar Padre. Dice la Escritura, hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos ver que Dios establece una cercanía absoluta con sus hijos. Es una relación profunda e íntima que ni siquiera tenemos con otro ser humano, y esa verdad de esa cercanía, de esa intimidad que el Padre quiere con sus hijos, debe ser suficiente para cambiar nuestra vida y para que esto nos maraville por siempre. Tercer privilegio, somos sus herederos. Dice Pablo en nuestro texto, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Debemos tener claro que por nosotros mismos no tenemos ningún derecho de gozar los privilegios de la herencia de Dios. Todo es alcanzado por Cristo y gracias a su muerte sustitutiva. Y quiero que veamos este texto en Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Por eso la Escritura es tan clara cuando nos dice esto, y quiero que veamos el énfasis que Pablo hace acá, porque en este pasaje Pablo enfatiza que somos herederos de Dios, pero también recalca nuevamente que somos coherederos con Cristo. ¿Por qué Pablo quiere enfatizar esto? Para que tengamos presente que es por causa de Cristo que los creyentes heredamos todas las bendiciones de Dios. Y no solo eso, sino que también por medio de Él participamos en todas las aflicciones, a fin de que seamos glorificados con Él. La Escritura siempre nos enfatiza que todos los privilegios y la obra redentora, esa obra maravillosa, solamente es gracias a Cristo y nada más. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, como lo dicen las Escrituras. Dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Colosenses 2, 10 al 12. Todo, absolutamente todo es por medio de Cristo. Nada se debe a nosotros. Este privilegio tan grande de ser llamados hijos de Dios y herederos junto con Cristo se debe únicamente al sacrificio perfecto de nuestro Señor. Se debe a la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en el Calvario, para que ahora nosotros podamos ser llamados hijos y herederos. Por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, todo lo suyo nos pertenece, no porque nosotros lo hayamos ganado por algún mérito, sino porque Cristo lo hizo todo y al Padre se le plació darnos el reino. Somos herederos de Dios únicamente por causa de Jesucristo. Y para ir terminando ya con esta enseñanza, quiero que veamos en qué consiste esta herencia. Quiero que veamos en qué consiste nuestra herencia como hijos. Primero, heredamos a Dios. Vamos a contemplar la gloria de Dios y a compartir su gloria por la eternidad. Salmo 16, 5. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. El Señor mismo es nuestra herencia y consiste en el hecho de poder disfrutar a Dios por la eternidad, poder ver la plenitud de su gloria. Y eso es algo que nosotros no nos podemos realmente llegar a imaginar, y mucho menos estando en este cuerpo. Si esto no nos motiva del todo, es porque aún no logramos alejar del todo la mirada en este mundo de las cosas palpables de esta tierra. El Señor quiere que nosotros levantemos la mirada, que realmente veamos lo importante de nuestra redención en Cristo Jesús y lo que nos espera en un futuro. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo
para siempre. En Apocalipsis 21:3 podemos ver una verdad igualmente poderosa. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Qué verdad tan profunda y tan poderosa. Dios mismo estará con ellos. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¡Qué gran herencia tenemos! ¡Qué gran herencia recibimos por parte del Altísimo! Segundo, somos herederos del mundo. Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. La promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, que es Cristo, como la palabra lo relata, como nos lo dicen las Escrituras. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Gálatas 3:16. Pero somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, he aquí nuestra herencia. Nuestra herencia es juntamente con el Señor. Salmo 37:29. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Cuando Cristo regrese en gloria, se hará evidente que todas las cosas le pertenecen a Él y a todos los que están unidos a Él mediante la fe, pues son coherederos con Cristo. Y dicha promesa de la herencia, de esta promesa que fue hecha a Abraham, se confirma de manera definitiva que también es para nosotros, pues si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Esto nos confirma la herencia que nosotros adquirimos por Cristo de parte de Dios. Heredaremos la tierra, heredaremos el mundo. Tercero, somos herederos de las aflicciones. Y esta parte de pronto no gusta mucho dentro del pueblo cristiano, pues ¿quién quiere heredar aflicciones? Pero la verdad es que esta herencia que también recibimos tiene un propósito más grande de lo que podemos ver, más grande de lo que podemos entender. Si nosotros leemos con detenimiento Romanos 8:17, podemos ver lo siguiente, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Una prueba contundente de que vamos camino a la presencia del Padre es que estamos transitando por el mismo camino que transitó Cristo, porque estamos recorriendo los mismos pasos de Jesús, y este camino que recorremos, al igual que Cristo, primero pasa por las persecuciones, por las aflicciones, por las penalidades, por la cruz, para luego sí llegar a la gloria. Dios está usando todas aquellas cosas que ya son nuestras, incluso las que no nos gustan, como las aflicciones, vituperios, persecuciones, con el propósito de que seamos cada vez más como Cristo. Y debemos tener en cuenta que el mundo odia a Cristo.
y como el Padre nos está haciendo cada vez más a la estatura del Hijo, el mundo nos va a odiar y nos va a rechazar porque nos parecemos a Él. Si a pesar de la persecución, a pesar del vituperio, el rechazo, aún podemos decir Abba Padre, es de las mejores señales que podemos dar como cristianos, pues es una evidencia clara y contundente que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Mateo 16:24. No hay gloria sin cruz. Es importante que el Señor hiciera esta aclaración para que tuviéramos la certeza de nuestra adopción y no perdiéramos la esperanza ni perdiéramos el rumbo a causa de las aflicciones. Porque cuando estamos atravesando por momentos difíciles, cuando estamos atravesando por la aflicción, es cuando viene la duda de si Dios realmente nos ama. ¿O no les ha pasado? No siempre vamos a estar en el nivel más elevado y más espiritual. Habrá momentos en donde estamos decaídos, afligidos, golpeados por la persecución, por los problemas, por tantas cosas que nos suceden. Y en ese momento llegamos a dudar, ¿será que Dios realmente me ama? Sí. Y esa es la prueba de que te ama, pues has heredado las aflicciones, has heredado la persecución, has heredado el caminar con Cristo. Regocíjate, hermano, regocíjate en esto. Nosotros tenemos los sufrimientos que tiene todo el mundo, pues vivimos en este mundo caído. Pero al mismo tiempo, aparte de que vivimos los sufrimientos que sufren todas las personas, se le añaden las persecuciones y los padecimientos de aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Se le añaden todos estos padecimientos a causa de la fe. Primera de Pedro 4:12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Debemos gozarnos en el enorme privilegio que Dios nos ha concedido. En los vituperios podemos tener la certeza de que el Espíritu de gloria está con nosotros, y si el Espíritu está con nosotros, tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En los padecimientos esperamos la revelación de la gloria de Dios y la gloria venidera para sus hijos. Cuarto, la herencia de un cuerpo glorificado. Y si hasta este punto no estás ya en otra esfera, no estás ya en otra posición, quiero que veas la herencia del cuerpo glorificado. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Esperamos la redención del cuerpo ansiosamente. Y lo maravilloso de esto es que este cuerpo de pecado con el cual nosotros tenemos que lidiar día a día, no siempre estará. Este cuerpo morirá,
pero el Señor ha prometido que nos levantará en cuerpo de gloria para que disfrutemos de toda nuestra capacidad, para que disfrutemos a toda capacidad corpórea y con nuestra alma a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Filipenses 3:20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su gloria. Será un cuerpo imperecedero, porque viviremos para siempre en la presencia de Dios. Es un cuerpo que no morirá nunca y estaremos gozando siempre de la plenitud de nuestro Señor. Será un cuerpo glorioso, se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. 1 Corintios 15:43. Se nos dice también que será un cuerpo fuerte y poderoso. Nosotros, como seres humanos, estamos conscientes de las limitaciones que tiene este cuerpo. Sabemos lo que es ser débiles, pero no será así con nuestros cuerpos glorificados. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. 1 Corintios 15:43. Finalmente, nuestros cuerpos glorificados estarán completamente sujetos y en armonía con el Espíritu Santo. Se siembra un cuerpo animal, resucitará como cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Toda esta herencia es la que nosotros hemos recibido y recibiremos porque somos hijos de Dios. Se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos del Dios Altísimo y tenemos al Espíritu Santo, quien es el que nos da testimonio de todas estas cosas. El Padre Eterno quiere que tengamos la certeza a aquellos que tenemos fe en Cristo, que Él nos espera en su presencia y que recibiremos estos privilegios y recibiremos esta herencia tan grande. No nos la merecemos, pero se nos será entregada gracias a la obra redentora de Jesucristo, pues fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Tenemos al Espíritu Santo como esa guía, como ese consolador, el cual estará con nosotros por siempre. La vida de Cristo es ahora nuestra vida. El Espíritu de Cristo es ahora nuestro espíritu, lo cual debe hacernos felices y dichosos, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para tener miedo, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, lo cual solamente pueden hacer los hijos verdaderos, no los esclavos. ¡Qué alegría, hermanos, en la fe! Que cada uno de los que padece por Cristo pueda decir que el grandioso Dios, el hacedor del cielo y de la tierra, es mi Padre. El omnipotente, el gobernador del universo, es mi Padre. Y a pesar del terror de su poder, yo me puedo acercar a Él en amor, a aquel Dios soberano que dice: yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Es mi Padre. Y no me alarma el pensamiento de que me llamará para ir a Él a su tiempo. Dios mío, tú
me llamarás, tú que llamarás a las multitudes para que salgan de sus tumbas, para que vivan por siempre. Espero, mi Dios, ansiosamente, con gozo. Ahora, cuando la hora, Señor, la espero con gozo. Esa hora en que tú me llamarás y en que yo responderé, mi Señor. Oh amado Señor, gracias infinitas te doy por esta maravillosa doctrina de la adopción. Gracias, amado Padre, por las promesas que reposan gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a su obra redentora. No merecemos nada, pero aún así nos lo has dado todo, Señor. Nos has dado todo por herencia y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da la convicción y la certeza de que así lo harás. El Espíritu Santo, que es la garantía de que recibiremos la heredad junto con Cristo. Oh amado Señor, qué verdad tan profunda y tan grande nos has regalado el día de hoy. Qué verdad tan gloriosa y maravillosa, amado Señor. Lo único que podemos hacer es caer de rodillas ante ti, clamar, Abba Padre, y regocijarnos y sentir ese amor fraterno, porque tú nos has adoptado como hijos, porque tú eres nuestro Padre amado. Oh Señor Dios, cuán grande y misericordioso eres tú, mi Señor.